Bienvenidos, Guillermo Tella les habla. Nos volvemos a encontrar en nuestra oportunidad para seguir reflexionando sobre temas, problemas y dilemas vinculados a nuestras ciudades. El caso que quiero compartirles hoy está relacionado con un tema central, un tema estructural por el que transitan nuestras ciudades. Se llama Instrumentos para producir suelo urbano con equidad. Por cierto, es un tema medular porque pone en evidencia el problema de acceso al suelo a nivel nacional y en particular en nuestras ciudades, ¿no? El suelo utilizado como un territorio de disputas entre distintos grupos sociales. Y de esto hemos tenido algunos procesos recientes, el aislamiento en un escenario intrapandémico de barrios populares como Villa Sur y todo el proceso de militarización a partir de la crisis sanitaria, o el proceso reciente de toma de terrenos en Guernica con el posterior desalojo impulsado por la gobernación provincial, con heridos y incendios y demás, una situación conflictiva que desde muchos matices, además pone en evidencia esta cuestión del suelo como territorio de disputas entre distintos grupos sociales. De modo que en este contexto, invitar a reflexionar sobre instrumentos para gestionar el territorio, instrumentos para gestionar la ciudad, parecen ser indispensables y requieren de múltiples miradas para alimentar el debate. Por un lado hay problemas de alto precio del suelo urbanizado, encontramos también enormes dificultades para generar suelo urbanizado a precios asequibles, a precios accesibles, a precios razonables. Hay enormes procesos de especulación en torno a los precios del suelo. También contamos con informalidad jurídica, informalidad urbanística. Hay enorme proceso de precariedad habitacional. Encontramos también desigualdad en la distribución de equipamientos y servicios. No todos los habitantes participamos de iguales oportunidades para acceder a la red de agua, a la red de luz, a la red de cloacas, a los pavimentos, al transporte público, a los comercios, a las centralidades. Esto deviene en enormes procesos de segregación y diferenciación socioespacial. La falta de regulación por parte del Estado para establecer reglas de juego y velar por ellas, entre otras cuestiones, como la de los catastros desactualizados, conceptualmente erróneos, porque no aplican criterios multifinalitarios, sino que tienen bases obsoletas, anquilosadas y difícil efectividad para incidir en las políticas públicas, entre otras cuestiones. Me gusta ilustrar con una frase del Estatuto de la Ciudad de Brasil que dice: se pone en marcha una poderosa máquina de destrucción, un monstruo que transforma urbanismo en producto inmobiliario, negándole a la mayor parte de los ciudadanos el derecho a un nivel básico de urbanidad. Tema central que emerge del Estatuto de las Ciudades y que es recuperado en muchos de los debates posteriores de ciudades de la región. En este sentido, la gestión del suelo puede ser definida como el conjunto de intervenciones de las entidades públicas sobre el mercado de la tierra. La clave no es producir vivienda, sino generar suelo urbano calificado. Y suelo urbano calificado implica suelo dotado, suelo cualificado, suelo con condiciones de recibir usos urbanos. Esto implica con servicios, con redes, con infraestructura y demás. En este sentido, aparecen cuestiones vinculadas a la regulación de los precios del suelo, sobre todo en ciudades de tamaño medio. Aparecen cuestiones vinculadas a la ampliación, la necesaria ampliación de la oferta de suelo para sectores medios, a la oferta de suelo para obras públicas, también la posibilidad para los municipios para obtener ciertos recursos. Son temas que están en agenda, que están pendientes, que no han logrado dirimirse y que generan enormes inequidades en el proceso de construcción de la ciudad. En este sentido, hay algunos lineamientos que debemos considerar. Por un lado, garantizar el derecho al suelo y a un hábitat sustentable. Esto es clave, es básico y no debe estar en ninguna discusión, no es moneda de cambio. Esto debe ser una de las máximas por las que todos debiéramos velar.
También debe promover la gestión democrática de la ciudad, y esto implica también formular políticas y planes diferentes para los distintos actores que comparten la ciudad, distintos actores en términos de perspectiva de género, en términos de perspectiva etaria, en términos de perspectiva de niveles socioeconómicos, en fin, que provenga de ellos una gestión democrática de la ciudad. Esto implica también considerar experiencias autoorganizativas y de gestión de sectores populares para que produzcan socialmente su propio hábitat. Por otro lado, también como lineamiento a considerar tiene que ver con el fomento de la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Y esto implica reivindicar, legitimar, reposicionar el papel de planeamiento en las políticas públicas. De esta manera, tender hacia la densificación, hacia la consolidación, el completamiento de las áreas urbanas, tiende más equitativa a las ciudades. La apuesta a la compacidad permite una mayor cobertura de redes, de infraestructuras, de servicios, que es lo que ofrece una ciudad dispersa, disgregada, extensa y amorfa. También es indispensable propender hacia la función social de la propiedad. La propiedad tiene asociada una función que implica el derecho de ver, el derecho de ser propietario de ese suelo, pero también ciertos deberes por las condiciones de entorno en las cuales se inserta. Entonces, la propiedad debe ser observada desde esta lógica, como derecho de ver, ambos, y no solo como derecho. Hay una serie de deberes asociados a la propiedad que deben ser puestos en la mesa cuando se entra en discusión sobre una noción de propiedad. Estamos asistiendo a ciertos procesos de toma de tierra y con estas cuestiones afloran y ponen en evidencia un montón de discusiones no saldadas aún en nuestra sociedad. En este sentido hay una diversidad de instrumentos de gestión, algunos son impositivos, otros son regulativos, otros inciden sobre el mercado de suelo, otros sobre la actividad privada, en fin, hay un menú amplio de instrumentos que en términos generales tiene que tener como principio, como máxima, contribuir a una distribución más equitativa de cargas y de beneficios en la construcción de la ciudad. Sabemos que los instrumentos movilizan valor, movilizan el precio del suelo, y en ese sentido el suelo se convierte en mercancía, se convierte en bien de cambio, no bien de uso en los términos de cuando en el derecho a la ciudad hacía esa distinción. Entonces, el suelo es una mercancía, el suelo es un bien de cambio, o debiéramos tender a generar respuestas en otro sentido. Lo cierto es que transitamos por procesos de dispersión territorial que tornan inequitativa todas condiciones de equidad en el hacer ciudad. Por eso hablamos de los altos costos de las bajas densidades. Crecer metropolitanamente con muy baja densidad implica asumir para toda la sociedad altos costos para dotar de infraestructura básica. Entonces debemos repensar cómo producimos ciudad y cuáles son los costos que implica ese tipo de producción de ciudad. Vemos en pantalla una imagen de una ponderación de costos de unos estudios norteamericanos que hacían respecto del urban sprawl, de ese fenómeno de dispersión indefinida sobre los bordes metropolitanos. Y en este sentido vemos la curva, cómo se incrementan los precios del suelo en función de esa cobertura de servicios con la que cuenta el área urbanizada. Y cuanto mayor es la cobertura de servicios, más altos tienden a ser los precios del suelo. Esto implica una cuestión que es central para que tengamos en cuenta. Fíjense este esquema, sería como en vista y en planta, ¿no? Por un lado los precios del suelo y por otro lado la distancia al centro. Si este es el centro, cómo se expanden los precios del suelo, cuál es el gradiente en función del tamaño de la ciudad. ¿Qué pasa cuando extendemos la ciudad? Cuando la ciudad crece, también crecen los precios del suelo. Y si localizamos ahí algunas urbanizaciones, nuevas urbanizaciones en esa área de expansión, ¿qué pasa? La ciudad vuelve a crecer y estos suelos vuelven a incrementar su valor. Y esta ecuación
se repite, con lo cual nos queda como reflexión que cuanto más nos extendemos en la ciudad, más se valorizan los precios del suelo de las áreas centrales. Este proceso tendencial es con el que debemos lidiar, al que tenemos que desactivar, al que tenemos que frenar, al que tenemos que regular. Hablamos de instrumentos para conducir algunos de estos procesos, hay una enorme diversidad, señalamos, según la escala de la ciudad se pueden aplicar de distinto tenor, instrumentos para la planificación, para la participación, para la regulación, y esto tiene que ver con la escala de ciudad, pero en términos generales, planes de ordenamiento, planes de sector, planes temáticos, planes de obra pública aparecen diseminados a lo largo de las distintas escalas de ciudad. Un par de reflexiones para sumar al debate. Por un lado, la puja entre planificación estratégica o planificación tradicional. En ese sentido, hablamos de planificación estratégica cuando aparece de una situación inicial, nuestro diagnóstico territorial, la formulación de una situación objetivo, que sería como un horizonte deseado, y en ese sentido, un curso de acción que va generando tácticamente un arco de coyuntura que va construyendo acuerdos entre los distintos actores sociales que participan de ese proceso, con lo cual hay un norte definido y un camino zigzagueante que va construyendo, se va nutriendo del aporte de los distintos colectivos sociales. En este sentido, la planificación estratégica ofrece una integración de visiones sectoriales, tiende a la equidad, la competitividad y la sostenibilidad, plantea una visión de largo plazo y una visión compartida en ese sentido, plantea una concentración de temas críticos, una mirada orientada hacia la acción y también, no menor, la flexibilización, la flexibilidad decisional, es decir, la posibilidad de ir produciendo correcciones sobre la marcha en función de esa construcción de acuerdos, participación de todos los agentes sociales y en ese sentido un proceso colectivo, de construcción colectiva de visión de ciudad. Por lo tanto, aparece dentro de una reflexión estratégica de este plan en particular, luego planes temáticos, planes sectoriales, económicos, sociales, de ordenación, de transporte y demás, pero en el marco de una planificación estratégica que ordene un horizonte de crecimiento deseado. Y esto tiene que ver con un proceso continuo de gestión, de coordinación, de participación, de comunicación, ¿no? Evaluando las situaciones externas, analizando las situaciones internas, formulando una visión estratégica, desarrollando estrategias y una revisión constante que permita monitorear el rumbo tomado en función de los objetivos inicialmente delineados. En ese sentido, una comparación con la planificación territorial, frente a la planificación estratégica. Por un lado, la planificación territorial se plantea un problema técnico centrado en la lógica de formulación. La estratégica, en cambio, se focaliza en la lógica de realización. En la planificación tradicional aparece el diseño y suele expresarse en lo que llamamos plan libro. En cambio, la planificación estratégica plantea un proceso más que un producto, una dinámica de conducción que no necesariamente se cristaliza en un plan en términos de libro, ¿no? Por otro lado, también aparece la definición de objetivos que resulta de una formulación diagnóstica rígida, contundente en términos de planificación tradicional frente a una planificación estratégica que apunta a la construcción de consensos sociales entre distintos actores involucrados. Importa la confluencia de las decisiones de las que participan los distintos actores interesados. Y en este sentido, el planeamiento tradicional plantea un modelo normativo que expresa el diseño del deber ser, y una planificación estratégica, en cambio, que se focaliza en la situación objetivo, que expresa un horizonte deseable, de un poder ser,
en ese sentido una voluntad de hacer. Algunas cuestiones que tienen que ver donde se requieren de ambos dispositivos, de una planificación estratégica inicial donde se formulen los grandes lineamientos y luego de una planificación tradicional, temática, más rígida, más específica, que baje al territorio esa voluntad de hacer, ¿no? Desde esta perspectiva es que aparecen distintos instrumentos de planificación. Por un lado tenemos los planes urbanos territoriales, aquellos que expresan los lineamientos de la política del desarrollo territorial. Sobre esos planes territoriales aparecen planes urbanos de detalle, por ejemplo, un plan de sector, donde trabajamos particularmente condiciones de morfología, de densidad, de flujos, de dinámicas y demás, a escala de sector. Y después aparecen instrumentos más vinculados a la creación de zonas de interés social, zonas especiales de interés social, que lo que permite es trabajar sobre situaciones de cierta vacancia que permitan ser reinterpretadas, reutilizadas para cumplir con una equidistribución de cargas y beneficios, sobre todo para población vulnerable. Y en términos de instrumentos de participación, necesariamente la necesidad de pensar el trabajo multiactoral, ¿no? Los diversos grupos sociales construyendo colectivamente una visión de ciudad. Y esto deriva necesariamente en un consejo de desarrollo urbano o un espacio formalmente constituido que le dé representatividad a los distintos actores sociales. En términos de regulación también aparece otra noción importante a tener en cuenta que tiene que ver con el impuesto progresivo a la tierra vacante o subutilizada. Y esto implica lo que en la provincia se denomina impuesto predial o impuesto territorial progresivo. Lo que tiene que ver es con la penalización a la especulación sobre el suelo. Y esto es interesante para tener en cuenta, sabiendo que todo suelo toda intervención moviliza el valor del suelo y por lo tanto penalizar, castigar, desalentar a los actores especulativos que ponen suelo en engorde pareciera ser un gesto necesario de dar en estos procesos de intervención territorial. Y acá algunos ejemplos al respecto, como por ejemplo en la ribera de Vicente López suben tasas municipales a baldíos en el área ribereña, por ejemplo, en Vicente López, justamente para penalizar el uso ocioso del suelo, o frente a la contribución por mejora que se da al desarrollar cuando aparecen obras de subterráneo, grandes obras de infraestructura, donde los actores primariamente beneficiados, más directamente beneficiados, debieran contribuir con una tasa mayor por ser tributarios de esa proximidad. Y en términos de regulación del suelo también aparecen instrumentos como la recuperación de plusvalías. Ahora vamos a ir entrando en detalles en cada uno de ellos y enmarcándolos, pero en términos generales tiene que ver con eso, con esa noción donde hay cierta edificabilidad potencial que debe ser redistribuida a áreas de recupero de esa plusvalía. Entonces son nociones que vamos poniendo en agenda, que vamos poniendo sobre la mesa y que son indispensables tener en cuenta en el momento de producir ciudad con equidad. Otra de las cuestiones también que emerge del Estatuto de la Ciudad tiene que ver con suelo creado y potencial, y transferencia del potencial constructivo. Asociado a la transferencia potencial, se genera nuevo suelo hacia donde dirigir esa edificabilidad inicialmente vacante. Y por supuesto, en toda intervención hay que prever un banco de tierra, un área de reserva urbana para desarrollar futuros desarrollos. Entonces, esto implica la adquisición por parte de organismos públicos de suelo estratégico a bajo precio, que le permita tener cierto espacio de maniobra para actuar sobre la ciudad. Todas estas cuestiones son indispensables pensarlas cuando tenemos que empezar a diseñar cómo implementar las propuestas que hemos concebido o construido colectivamente para nuestro área de intervención. Si bien hemos visto algunos dispositivos vinculados a instrumentos de planificación,
tenemos que ver ahora cuáles son esos instrumentos de implementación de la propuesta. Y en términos generales, los agrupamos en 4 grandes paquetes, 4 grandes categorías. Los instrumentos de participación, los instrumentos de promoción, los instrumentos de regulación, los instrumentos de gerenciamiento. 4 paquetes de instrumentos con los cuales ordenamos la propuesta de implementación de nuestra propuesta, de nuestra estrategia de intervención en el territorio. Los instrumentos de participación son aquellos que involucran a los diferentes actores de la comunidad. Es decir, en todo el proceso hay un conjunto de actores que participan, que debemos hacer participar, cuya voz debemos escuchar, asimilar e incluir en las propuestas. La categoría de instrumentos de promoción tiene que ver al premio o al desaliento o penalización de ciertas actividades en nuestro proceso de intervención. El paquete vinculado a instrumentos normativos o regulatorios tiene que ver con establecer las reglas de juego, en particular de la ciudad. Los códigos son ellos, ¿no? Son instrumentos normativos, instrumentos de regulación. Y cuando hablamos de instrumentos de gerenciamiento, estamos hablando de aquellos instrumentos que tienden a conducir un proceso de intervención a partir de la generación de una unidad de coordinación que vaya delineando las acciones a seguir. Y es importante pensar instrumentos de gerenciamiento para darle cierta continuidad a las distintas políticas implementadas. Vayamos entonces desagregando uno tras otro rápidamente. Instrumentos de participación, aquellos que involucran al conjunto de actores de la sociedad en todo el proceso de intervención. El primero de ellos, el instrumento 1, análisis de actores. Tenemos que saber cuáles son los actores que están involucrados, qué tipo de información atesoran. En general hay actores muy calificados, que tienen una información precisa sobre la ciudad, sobre el territorio, sobre la historia, y esto es indispensable tenerlo en cuenta. Entonces, es necesario saber cuáles son los actores, cuáles son los intereses, qué tipo de información tienen y cómo armar un mapa de actores, es decir, una interrelación en función de estos intereses, en función de su pertenencia, en función de sus expectativas. Un segundo instrumento que llamamos de consulta urbana, y esto implica crear un evento participativo de reunión de los distintos actores para poner sobre la mesa prioridades y consensuar búsqueda de soluciones. Son talleres, en este caso, dicho de otra manera, talleres de discusión sobre temas específicos, lineamientos urbanos, lineamientos ambientales, normativos, culturales, sociales, productivos y demás. Y estos acuerdos se condensan en un pacto urbano, que es el tercero de los instrumentos. Esto implica proceso de cierre de una consulta donde se formaliza ese compromiso asumido por el colectivo de actores, ¿sí? Esto también es importante ponerlo en evidencia. Y finalmente, lo que llamamos actuación multiactoral, que se trata de la conformación de un grupo de trabajo encargado de continuar la implementación de esos acuerdos generales. Bien, el segundo paquete de instrumentos que llamamos de promoción, estos destinados a premiar o desalentar cierto tipo de prácticas, también mostramos acá 4 instrumentos posibles. Uno es el impuesto predial, algunas referencias previas ya hicimos. El impuesto predial consiste en un impuesto para inhibir el uso especulativo del suelo. Este señor, que durante 20 años se dedicó a cortar el pasto, mientras todo el área en torno se fue mejorando, que llegaron los pavimentos, llegaron las infraestructuras, el transporte público, y él solo se dedicó a cortar el pasto, debiera ser penalizado por ese uso especulativo. Mientras el entorno se valoriza con inversión directa, él no hace más que un mantenimiento precario. Entonces, en esos casos, debiera aplicarse un impuesto predial para desalentar ese uso especulativo. En otro sentido, el segundo de los instrumentos, transferencia potencial,
un inmueble catalogado, un inmueble protegido porque tiene valor patrimonial, es decir, porque hay una comunidad que apuesta a la valorización, a la preservación de la memoria de ese que atesora ese inmueble, hay un propietario afectado, cercenado en sus derechos, porque hay una edificabilidad potencial que no puede distribuir, que no puede optimizar. Entonces aparece este instrumento de transferencia potencial que actúa sobre esos casos, que pueda vender esa edificabilidad potencial, ese FOT que no puede utilizar en el lote, hacia un fondo específico para ser dirigido hacia un área de desarrollo prioritario. Entonces, vende esos metros virtuales a un fondo, recupera económicamente un fondo, sí, un monto para mantener, garantizar, custodiar ese bien protegido, y de esa manera aparece como este instrumento compensatorio. Otro de los instrumentos de promoción tiene que ver con el que denominamos coeficiente de aprovechamiento, y esto refiere a la concesión a título oneroso del derecho de construir por encima del coeficiente básico. Esto implica, en algunos casos, por cuestiones de interés público, se le puede conceder a ciertos lotes, a ciertas parcelas, a ciertos polígonos, una edificabilidad potencial, una edificabilidad plus, una sobreedificabilidad, es decir, un FOT diferencial, mayor capacidad edificatoria a la que el área tiene. ¿Por qué? Porque en ese sentido se considera indispensable cierto desarrollo, cierta concesión. En función de ciertas condiciones puede utilizarse este coeficiente, que lo que hace es separar el derecho de propiedad respecto del derecho de construir. Se llama coeficiente de aprovechamiento y de alguna manera se otorga una edificabilidad potencial, por supuesto a título oneroso, ¿no? Y el cuarto de estos instrumentos tiene que ver con la generación de un banco de tierras. Como señalábamos, disponer de tierras para el desarrollo de proyectos o acciones con adquisición anticipada de predios antes que se movilice el valor, antes que se generen expectativas, antes que el precio del suelo se dispare. Y esto va a permitir tener un espacio de maniobra para producir equipamiento social, infraestructura y demás, sin alterar las preexistencias, sin generar impactos potenciales ni erogaciones exorbitantes. Bien. El tercero de los instrumentos es el de regulación, es el que dijimos que establece reglas de juego, ¿no? En ese sentido aparecen los paquetes normativos vinculados a lo urbanístico, al espacio público, a lo ambiental, a la edificación, a las habitaciones, en fin. Son los distintos códigos que establecen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las reglas de juego. Los instrumentos de regulación son claves y que son parte de este conjunto de instrumentos de implementación de las propuestas. Respecto de los instrumentos de gerenciamiento, el cuarto de los paquetes de las categorías de instrumentos que habíamos hablado, estos que tienen que ver con conformar una unidad de gestión que conduzca el proceso de intervención, uno de ellos es el de urbanización consorciada. En este sentido, la urbanización consorciada, como el caso de Puerto Madero y Mecena, lo que intenta es promover la urbanización de áreas no provistas por infraestructuras a partir de acuerdos público-privados. Es decir, hay un protocolo donde la iniciativa privada, de la mano de la gestión pública, establecen ciertos acuerdos, conforman una sociedad jurídica y conducen todo el proceso de intervención en la ciudad. Lo que llamamos operaciones condicionadas es otro de los instrumentos de financiamiento muy interesante, donde lo que se plantea es la formulación también de acuerdos público-privados en algunos predios para modificar derechos de construcción según lo que se denomina un mutuo beneficio. Es decir, al particular le interesa la incorporación de cierto uso que no está permitido en la normativa vigente, pero a cambio de que realice ciertas obras de infraestructura en el entorno,
por ejemplo, un viaducto, una escuela, un dispensario y demás, se le otorga ese uso. Es decir, hay operaciones condicionadas. Te doy tal uso o tal edificabilidad, pero a cambio de eso vos, como particular, me realizás tal obra de infraestructura, de equipamiento, que lo entregás al bien público, al uso público. Y esto es interesante como para tener en cuenta porque se llama la iniciativa privada a desarrollar obras para el uso público. En siguiente lugar, lo que llaman los programas de actuación, y los hay diversos, involucra al conjunto de actores, tienen que ver con un recorte territorial o con un recorte temático, se le asigna un presupuesto y se define la agenda de actividades, de tareas, de obras particulares para implementar algunas de las propuestas que se han concebido en los lineamientos generales. Entonces, los programas de actuación temáticos o territoriales lo que permiten es un cambio de escala, un plan de sector particularizado para intervenir en detalle sobre cuestiones vinculadas a uso, morfología, densidad, con una carga de obras, de acciones concatenadas en el tiempo. Y finalmente lo que llamamos instrumentos de monitoreo y de seguimiento, que lo que permiten es distribuir en el tiempo una serie de acciones a seguir, tiene que ver con la definición temporal de acciones a emprender, y también con la formulación de momentos de corrección, de intervención, de ajuste en casos de situaciones distorsivas. Según vamos viendo cómo evoluciona ese cronograma, si hay retrasos o desvíos, qué hacer para llevarlo adelante, para ponerlo en sintonía. En fin, una cartera de instrumentos que tienen que ver con la implementación, instrumentos de participación, de promoción, de regulación, de gerenciamiento. Y en este sentido aparece el análisis de actores, la consulta urbana, el pacto urbano, la actuación multiactoral por un lado. Por otro lado, vinculado a la promoción, hablamos de impuesto predial, de coeficiente de aprovechamiento, de transferencia potencial, de banco de tierras. Los instrumentos de regulación, aquellos que establecían reglas de juego, código urbanístico, código de espacio público, código ambiental, de la edificación, de habilitaciones y demás. Y los de gerenciamiento, planteamos algunos tales como urbanización consorciada, operaciones condicionadas, programas de actuación, monitoreo y seguimiento, como un menú de grandes instrumentos de implementación de las propuestas. Grandes los instrumentos de gestión. Ya hemos planificado, ahora tenemos que ver cómo implementamos esas acciones y para eso se requiere de este paquete de instrumentos. Sabemos que toda implementación debe considerar actores e intereses diversos, debe considerar a la gestión del suelo como la administración de los derechos de desarrollo, y también debemos considerar la movilización de valor, de captación y de redistribución de plusvalías, y esto es clave. Transformar las propuestas en conclusiones requiere inexorablemente de voluntad política y también de dispositivos instrumentales, de dispositivos procedimentales. Y para esto se requiere de instrumentos de gestión, instrumentos de implementación de las propuestas. ¿Para qué? Para poder llevar adelante aquellas ideas que concebimos en el plan general, que fueron esbozadas en el modelo territorial, que luego derivaron en estrategias, en planes de sector. De lo contrario, estaremos armando planes libres, como señalamos, en lugar de generar, transformar productos en procesos dinámicos que se van retroalimentando sistemáticamente y que también permiten involucrar a distintas voces involucradas que participan en la toma de decisiones. Con lo cual, hemos visto instrumentos que permiten profundizar el ambiente propositivo. Hemos visto instrumentos destinados a facilitar la gestión de las distintas acciones, instrumentos que le otorgan continuidad a una gestión, e instrumentos que permiten verificar el cumplimiento de las metas fijadas. Con este menú de instrumentos, entonces, podremos necesariamente contribuir al fomento de la equidad, de la integración, de la sustentabilidad, del proceso de intervención en la ciudad. Nuestras ciudades necesitan
cultivar la equidad, cultivar la integración, cultivar la sustentabilidad. Y uno de los ingredientes indispensables para eso son los instrumentos de gestión, los instrumentos de implementación de las propuestas. Entonces, en toda intervención se requiere de instrumentos de implementación, instrumentos de gestión. Para eso nos valemos de esta caja de herramientas. De esta caja de herramientas que están referidas a la regulación, la participación, el financiamiento y demás. Indispensables para crear, para que distribuir cargas, para que distribuir beneficios, para que todos participen de la ciudad con igualdad de oportunidades. Muchas gracias.